Mis hermanos, la gracia, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios. Hoy día miércoles, que es consagrado a San José, también nos acogemos a su patrocinio. Quiero invitarles, tomemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, de los versos 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre, y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linajes de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy el Señor nos está presentando el camino para ser verdaderamente sus discípulos. Nos dice: no basta con haberlo escuchado una vez, con haber creído en Él. Ser discípulo del Señor implica seguirlo, y seguirlo guardando su palabra. Si queremos ser sus discípulos, primera enseñanza, debemos guardar su palabra. Y para guardar esta palabra hemos de conocerla. Por ello que cada día dediquemos un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, porque esta palabra nos está hablando de Cristo y esta palabra nos llevará a ser verdaderamente sus discípulos. Escuchar el llamado de Dios y poder atender a su voluntad, si conocemos su palabra, su voluntad. En un segundo momento, el Señor nos va a decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta palabra está contenida la verdad de Dios, y la verdad es garantía de libertad. Queridos hermanos, ¿quién no ama la libertad? ¿Quién no quiere ser libre? Todos queremos ser libres. Pero el único que nos hace libres es Cristo. Para esto ha venido Cristo, para hacernos libres, y hoy nos enseña libertad de qué. En realidad la libertad más grande de esa esclavitud que hay en nuestras vidas y que a veces ni siquiera somos conscientes, como le sucedió a quienes escucharon estas palabras de Jesús: la verdad os hará libres, la verdad de Dios, porque la esclavitud más grande en la cual podemos vivir es la esclavitud del pecado. Mis hermanos, la libertad no consiste en hacer lo que nosotros queramos. La libertad en realidad consiste en aquella posibilidad que tenemos nosotros de elegir y elegir el bien. Cuando yo elijo el bien, soy una persona libre. Cuando yo sigo la voluntad de Dios, soy libre, aun cuando me cueste, no cuando haga lo que quiera. Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, y eso no es libertad, eso se llama libertinaje. Dar rienda suelta a los instintos y no ser esos instintos regidos por la razón. Pedirle al Señor nos dé la gracia de esa verdadera libertad, pero para ello debemos emprender el camino del seguimiento del Señor, estar a su lado en oración, en este tiempo también de la Cuaresma, tomar la palabra de Dios, guardarla en nuestros corazones, vivirla con toda la intensidad, saber que aquí Dios nos está hablando. Le van a replicar en ese momento quienes le escuchaban:
Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, no eran conscientes. Y en esto quiero detenerme también en este instante. A veces creemos que somos muy libres, hermanos, cuando en realidad somos dominados por los vicios. Hoy nos dice el Señor, no. Todo aquel que comete pecado es un esclavo, por lo tanto necesita ser liberado para que sea feliz. La máxima expresión de la libertad es el amor, decía San Agustín. Si nosotros amamos la libertad, esa misma libertad nos llevará a la felicidad. Pero si no somos libres, tampoco vamos a ser felices. Si no seguimos a Cristo, si no somos sus discípulos, si no escuchamos su palabra, si no la guardamos, si no somos fieles a su voluntad, no podremos ser felices. Amamos la felicidad, amamos la libertad, pero aquí está el principio que debemos seguir para poder serlo. Escuchar al Señor y no solo escucharlo, sino tomar su palabra y guardarla para ser verdaderamente sus discípulos, sabiendo que esa verdad que Él nos está enseñando a través de esta palabra es garantía de libertad. Nunca nos vamos a arrepentir de seguir al Señor. Es obvio que en el camino cuesta, en realidad es difícil, a veces negarnos a nosotros mismos, actuar en rectitud de intención, cortar vicios, personas que nos hacen daño, que nos alejan de Dios, situaciones que nos apartan de Dios, nunca vivir en la mentira. Recuerden que el padre de la mentira es el demonio, y la mentira nos lleva a la esclavitud, y la esclavitud nos lleva a la muerte. Por el contrario, el Señor es quien nos anuncia la verdad. En sus labios solo hay verdad. Él es llamado la verdad. Asimismo se presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hará libres y esa verdad junto a la libertad nos hará felices. Nuestra felicidad está en Dios, nuestra felicidad está en poder acoger su palabra, guardarla, en ser fieles. Y hay tantas promesas de parte del Señor que llega a decirnos, si permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Porque permanecer en Dios, guardar su palabra, es decir, sus mandamientos, hacer su voluntad, nos hace vivir en la comunión más grande con el Señor y por lo tanto Él no niega sus bienes a los de conducta intachable, a sus fieles que lo escuchan, que meditan su palabra día y noche. Invitación grande que quiero que guarden hoy en su corazón. Hermanos, aquí en la Sagrada Escritura está Jesús hablando. Aquí en la Sagrada Escritura está la verdad de Dios, está la voluntad de Dios, la que el Padre comunicó a Jesús y que Jesús a su vez como buen amigo ha querido comunicarla a todos los que queramos acercarnos, creer en Él, recibirlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestra libertad, como nuestra felicidad. Nos dice hoy el Señor, el esclavo no se queda en la casa para siempre, en cambio el hijo sí. Y hay ejemplos tan cotidianos. Miremos la persona que es esclava del licor o de los vicios, del robo, bueno, tantas cosas malas que hay. Esta persona no se queda en la casa. ¿Cuántos no terminan en una prisión en realidad, literalmente? ¿Por qué? Porque se dejó llevar por un vicio, por una pasión, algo mal enfocado, y finalmente no se pudo quedar en casa como un hijo. Asimismo sucede en nuestro seguimiento de Dios. Si nos dejamos arrastrar por el pecado, no podremos heredar la vida eterna, estar con el Señor en el cielo, sino que podemos colocar en juego nuestra salvación, ir a la condenación eterna, que es la esclavitud más grande de todas. Pidámosle al Señor hoy nos permita escuchar su palabra, guardarla, seguirlo a Él, hacer de Él nuestra verdad, obedecerle para que seamos libres, para que lleguemos a la felicidad eterna. Hermanos amados, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día bajo la gracia de Dios.